Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos para la cobertura y para observar juntos más que nada el partido entre Olimpia y Guaraní, partido que es fundamental sobre todas las cosas para las pretensiones de Olimpia, porque acá entre los dos el que sigue peleando el campeonato es Olimpia. Entonces, sin dudas, para el decano es ganar o despedirse. Para Guaraní es sumar pensando en la tabla acumulativa y en seguir en esta mejora futbolística que ha tenido de que está chiquillarse como entrenador de cara a lo que va a ser el campeonato clausura. Esa es una realidad latente que no se puede soslayar. Pero el que más necesita hoy de los puntos es Olimpia, teniendo en cuenta, por supuesto, la posibilidad de seguir en la pelea con relación al campeonato apertura del fútbol paraguayo, con relación a la tabla del apertura. Aparte es un clásico, es un partido que tiene su historia, es un partido que ha marcado el inicio del fútbol paraguayo y que continúa evidentemente siendo atractivo. Hoy en un horario inusual ya para lo que es el fútbol paraguayo, pero nos hemos acostumbrado a que el fútbol paraguayo se juegue de tardecita y de noche. Pero me parece que es una medida absolutamente acertada el tema de la hora. Más todavía con este clima, en esta época, las 3 de la tarde me parece un horario excelente, así como también las 10 de la mañana para un domingo, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema que lo vamos a tocar en otro momento seguramente, pero creo que estamos ante una posibilidad de un partido muy atractivo por lo que representa luego de por sí, y repito, por sobre todas las cosas, por la necesidad que tiene uno de los protagonistas, en este caso Olimpia, y por el hecho de que seguramente Guaraní, también aparte del aditamento de que el técnico es chiquillarse, hasta hace poco técnico del Olimpia, a quien nos reemplazó justamente Martín Palermo como técnico de Olimpia. Entonces hay muchos condimentos para poder pensar de que este va a ser un partido sin lugar a dudas más que eléctrico, ¿no? Y esperemos que así sea, esperemos que no sea un aburrido 0-0 ni nada por el estilo, esperemos que podamos tener un encuentro que nos permita disfrutar en esta agradable, fresca, pero agradable tarde de sábado 18 de mayo aquí con este gran partido entre Olimpia y Guaraní. Gran partido por los antecedentes históricos, ¿verdad? Tal vez si Guaraní no se hubiese caído tan rápido hubiese sido otra la emoción, otra la expectativa. Tal vez si Olimpia hubiese hecho mejor campaña también, pero Olimpia sin jugar gran cosa, gana, empata y está ahí en la pelea. Incluso hoy ganando se va a poner a 3 puntos de Libertad, esperará seguramente que Tacuarembó dé el golpe de vuelta más tarde, le gana a Libertad, entonces quedaría a 3 puntos del líder del campeonato. Esperará que mañana Cerro Porteño no le gana a Sol de América y entonces ahí estaría en la lucha directa el equipo de Olimpia, faltando 4 fechas para el final del campeonato. Bueno, ya sigan escribiendo sus mensajes, ya voy a comenzar a compartir también con todos ustedes. Aquí estamos para Olimpia Guaraní, ya les cuento también cómo van a formar los equipos.
Bueno, un saludo para todos, gracias por estar, ya leyendo sus mensajes, agradeciendo de vuelta su presencia, también a través de todas las plataformas. Ya estamos con ustedes para poder compartir lo que va a ser entonces este compromiso entre los equipos de Olimpia y Guaraní, partido correspondiente a la continuidad de la fecha número 18 del Campeonato Apertura del Fútbol Paraguayo de Primera División, que arrancó ayer justamente con la victoria de Trinidense 2-0 sobre Sportivo Ameliano, y también con lo que acontecía posteriormente en el partido entre Nacional y 2 de Mayo, que lo ganó el equipo de Nacional por 3-1. Abrazo para Gonzalo, que ya está con nosotros también, presente para el partido. A toda la gente que ya está en la sintonía para este compromiso entre los equipos de Olimpia y Guaraní. Encuentro que está marcado para las 3 de la tarde. Ya vamos a ir contándoles cómo van a formar los equipos. Arrancamos, por supuesto, con el cuadro que oficia como local, el cuadro de Olimpia, que hoy es el equipo que maneja justamente esa localía, teniendo en cuenta que el estadio de Paraúno está en refacciones, entonces Olimpia aparece como local para estos compromisos en el estadio de los Defensores del Chaco. Les cuento cómo va a formar el equipo franjeado, que va a buscar seguramente los 3 puntos también en este encuentro más que interesante. Con la camiseta número 1 en portería, la casaca número 1, Gastón Olveira, capitán del representativo franjeado. Mientras tanto, lateral por derecha con la camiseta número 21, hoy está de vuelta César Olmedo. Los centrales con la camiseta número 25, Manuel Capazo, que continúa como titular, y hoy reaparece Saúl Sabín Salcedo con la camiseta número 5 en el equipo del Olimpia y como zaguero central. Lo reemplaza Hugo Benítez. De lateral izquierdo, con la camiseta número 4, Fernando Román. Hoy novedad y ahora que ya están todos apretados con el tema de los minutos, todos los equipos tienen que poner sí o sí a sus juveniles y tienen que jugar muchos minutos. Alan Cano con la camiseta número 38. Alan Cano con la 38. Alex Franco con la camiseta número 20. De gran partido en el clásico, Alex Franco. Marcos Gómez, que reaparece como titular tras la lesión de Ramón Martínez. Y Rodney Redes, que ha mejorado su nivel, está de vuelta como volante por el sector izquierdo. Arriba, con la camiseta número 19, Lucas Prato, 19 para Prato, y con la camiseta número 16, Kevin Parzajuk. Es el equipo titular entonces del Olimpia para este encuentro, que arrancará exactamente en 19 minutos más. Bueno, ahí está la alineación de Olimpia entonces para este compromiso que arrancará en un rato más. Les repito, con Gastón Olveira en portería, con César Olmedo, con la camiseta número 21, Manuel Capazo, con la 25, Saúl Salcedo con la camiseta número 5, Fernando Román con la 4, Alan Cano con la 38, Alex Franco con la 20, Marcos Gómez con la camiseta número 17 y Rodney Redes con la número 23. Arriba, Lucas Prato con la 19 y Kevin Parzajuk con la 16. Son los 11 titulares entonces del equipo de Olimpia para este encuentro. Mientras tanto, ya les cuento enseguidita cómo va a formar Guaraní.
Bueno, y la alineación del equipo de Guaraní para este compromiso, ahí ya la tienen ustedes también en pantalla. El equipo aurinegro que presenta básicamente la misma línea defensiva, el mismo medio de la vez pasada, excepto Richard Prieto. Y finalmente no juega otra vez Walter González, que se había anunciado que sería titular. Hoy no juega de vuelta Walter González en el equipo inicialista. Camiseta número 23 para Gaspar Servio. Servio con la casaca número 23, capitán de equipo. Hoy la particularidad, los dos arqueros son capitanes de equipos. Con la número 2, Alcides Benítez. Ahí hay un cambio, no juega Dani Pérez, juega Alcides Benítez el día de hoy. Alcides Benítez con la 2. Con la casaca número 5, Mario López. Mario López con la 5 en el equipo de Guaraní, entonces también como titular en la jornada del día de hoy. Haciendo dupla central con Paul Riveros, con la casaca número 3. Se mantienen entonces López y Riveros. Y como lateral izquierdo, con la 32, Alexis Cantero. Alexis Cantero con la camiseta número 32. En el medio sector, con la 28, Anderson Leguizamón. Anderson Leguizamón. El juvenil, que aparece otra vez el día de hoy, con la 7 Agustín Mansur, el volante central, pero que es la manija del equipo. Agustín Mansur con la camiseta número 7. Luego está con la 20 Álvaro Cuello. Álvaro Cuello con la camiseta número 20. Richard Prieto con la 11. Richard Prieto con la 11. Y adelante con la 10. Matías Martínez. Matías Martínez con la camiseta número 10. Y el punta a punta con la 17, Adrián Alcaraz. Es el 11 inicial que presenta entonces el Chiqui Arce para este encuentro ante Olimpia. Partido que arrancará en algunos minutos más en el estadio de los Defensores del Chaco. Esas son las alineaciones entonces para este compromiso. Bueno, en cuanto a novedades, hablábamos días pasados de que Paraguay confirmó amistoso contra Francia antes de los Juegos Olímpicos y también confirma un par de amistosos ante la selección de Argentina, 8 y 11 de junio. Muy bien, 8 y 11 de junio, Paraguay contra Argentina entonces, el sábado 8 y martes 11 de junio, Argentina-Paraguay, vicecampeón y campeón sudamericano, van a enfrentarse de cara a los Juegos Olímpicos de París. Importante, muy importante. Y contra rivales que van a estar en los Juegos Olímpicos. Va a enfrentar a Francia el 4 de julio entonces contra Francia. Después el 8 de julio y el 11 contra Argentina. Son los amistosos confirmados por la selección paraguaya previos a la Copa, o sea, al Campeonato Olímpico de Fútbol Masculino a desarrollarse en París y en otras ciudades. El debut de Paraguay el 24 de julio ante la selección de Japón en la ciudad de Burdeos o Bordeaux. Allí va a estar debutando Paraguay. Saludos para Lucel, ¿cómo estás? ¿Qué temprano juegan? Dice Anderson. Mi tocayo juega en Guaraní, dice sí. Después Gendry el frío, dice sí. La verdad que está muy bien jugar en este horario. Un poquitito ahí en el entretiempo, tirar la chipa con cocido y todo eso. Para los que pintamos un poquitito más de 40 es un horario al que nos acostumbramos cuando éramos criaturas. Incluso teníamos la reserva a la 1 y después a las 3 y cuarto era el partido de primera, ¿verdad? Eran otras épocas y se jugaban todos al mismo tiempo. Hoy con la televisación eso ya no existe, eso de jugarse al mismo tiempo, ¿verdad? Ya lamentablemente eso ya no se da como si se daba antes. Pero bueno, las épocas son así, las cuestiones cambian, evidentemente la televisación es la que ha hecho que todo esto vaya cambiando también con el correr del tiempo, porque todos los partidos tienen que ser televisados. Bueno, ya estamos entonces esperando por el ingreso de los equipos en algún momento más.
ya van a estar en campo olimpistas y aurinegros para este encuentro que va a marcar la continuidad de la fecha número 18 del campeonato Apertura del fútbol paraguayo. Repito, para Olimpia es un partido clave. Para Olimpia es clave. Olimpia tiene 29 puntos. Guaraní está con la posibilidad, es cierto, de acercarse a Olimpia, pero Guaraní ya está lejos de la lucha por el título. Olimpia va a estar todavía en la lucha por el título si gana. Si Olimpia pierde, más tarde gana Libertad, mañana gana Cerro, ahí Ceausescu Olimpia. Eso también va a ir siendo definitivo. Bueno, recordemos que Olimpia y Guaraní se han enfrentado desde el año 1906 hasta el 2024. Son los dos únicos clubes que se han enfrentado en todas las temporadas del fútbol paraguayo, en todas las que se jugaron en primera división. ¿Por qué? Porque también en ese 1906 jugaron clubes como Libertad, como Nacional, que siguen hasta hoy y están en primera. Pero Libertad y Nacional hubo años que estuvieron en el ascenso. Y además Libertad, allá por los principios, en la década del 10, entre el año 1911 y 1913, si mal no recuerdo, formó una liga paralela que se llamaba Liga Centenario. Y esa Liga Centenario no era reconocida, no fue reconocida por la Liga Paraguaya de Fútbol, entonces no es reconocida por la FIFA. Fue una liga paralela, una liga disidente. Se enojaron contra las autoridades de la liga, entonces hicieron ellos su propio campeonato. Pero eso no se reconoce. Entonces, esos años tampoco Libertad jugó contra Olimpia. Entonces, el único duelo que se ha jugado oficialmente en toda la temporada del fútbol paraguayo es el Olimpia Guaraní. Porque además ninguno de los dos nunca descendió. El hecho de que no hayan descendido no significa que nunca fueron últimos. Guaraní fue último 3 veces en el campeonato de primera división, pero justo no hubo descenso ese año. Olimpia fue último una vez, tampoco hubo descenso ese año. Bueno, así las cosas, ¿verdad? Dentro de todo esto. Y vamos a ir a las estadísticas entre ambos. 315 partidos jugados. El Decano ganó en 149 ocasiones, el Aurinegro en 87 y se registraron 79 empates. En el Defensores del Chaco, 135 partidos entre 1919 y el 2023. ¿Por qué el 19? Porque en el 1919 fue el año en el cual se habilitó el estadio que entonces se llamaba Estadio Uruguay. Ese fue el primer nombre del estadio. Después se llamó Estadio de Puerto Sajonia. Hasta que en 1973, si mal no recuerdo, fue el año en que se cambió a Estadio de los Defensores del Chaco. Bueno, en ese escenario, que está ubicado en el barrio Carlos Antonio López de la ciudad capital, hoy día por la distribución geográfica es Carlos Antonio López, pero antes toda esa zona era Puerto Sajonia. El equipo de Olimpia ha ganado 60 veces, Guaraní 36 y hay 39 empates. Derlis López va a ser el juez principal de este compromiso. Derlis López, el árbitro principal entonces de este partido. Los asistentes Eduardo Britos y Julio Aranda, el cuarto árbitro Marco Franco, en el VAR Derlis Benítez y José Cuevas. Derlis Benítez, que ayer dirigió el partido de Nacional 2 de Mayo, hoy está entonces en el VAR para este encuentro que arrancará en algunos minutos más. Lástima poco público, ¿verdad? Muchísima gente incluso ni no sabe que el partido se juega en este horario. Y creo que hay muchas situaciones que hacen de que no tengamos una buena cantidad de gente. La verdad, para lo que Olimpia sigue peleando, debería tener mayor respaldo. Pero repito, fue medio a las apuradas. Y lo mismo creo que va a pasar mañana con Cerro Sol, que también se va a jugar en Defensores y que también cambió de horario. Finalmente Sol de América Cerro Porteño también mañana domingo van a jugar a las 3 de la tarde. Ojalá que tengamos el domingo 3 de la tarde, sí es un horario mucho más clásico incluso que un sábado a las 3 de la tarde. Hay mucha gente que trabaja todavía, un sábado de tarde, todo lo que ustedes quieran. Aunque el que se va a ir a la cancha se va a ir nomás. Y el que no se va a ir se va a quedar en su casa a ver por la tele o en algún bar o en algún lado. Bueno,
Buenas Salva, ya conectado de la República de Sayocue. Vamos Olimpia para sumar, para el acumulativo, para la Libertadores 2025, por si nos salgamos campeones en la clausura, dice Nelson. Bueno, Nelson. Ok. Saludos para todos los que ya están con nosotros entonces. Hola Aquiles, tira un pronóstico, Salva, dice Aquiles. No, para cualquiera. Olimpia el más obligado, pero... Ahí está Guaraní con su tradicional camiseta aurinegra, Olimpia con la franja negra, camiseta blanca con la franja negra. Ya están para ingresar los equipos, encabezados por el cuarteto arbitral. Para este encuentro entonces, de la Copa de Primera, el Campeonato Apertura, que ya está ingresando en su etapa final. Y que para Olimpia es clave. Olimpia ganando se pondrá momentáneamente a 3 de Libertad y a 1 de Cerro Porteño. Esperando por supuesto lo que pase más tarde con el Guma y mañana con el Azulgrana. Ya están por ingresar los equipos. Sigan escribiendo sus mensajes. Los acompañamos. Vemos juntos este partido Olimpia Guaraní. Bueno, ya están los equipos en el terreno de juego. Ahí están Olimpia y Guaraní en la cancha. Para este compromiso entonces, que marca la continuidad de la fecha número 18 del torneo Apertura del fútbol paraguayo. Olimpia contra Guaraní. El clásico más añejo del balompié de nuestro país. El primer clásico en realidad, del fútbol paraguayo. Partido que tiene tanta historia. Ya les habíamos contado incluso cómo surgió uno, el desprendimiento del otro club. Y un montón de cosas, ¿verdad? Que la intervención del general Bernardino Caballero para que los chicos que habían hecho lo que hicieron en aquel entonces no vayan apresados. Después el general Caballero se hizo hincha de esos chicos. Se fundó el Club Guaraní, que tenía su cancha en el Parque Caballero, en la quinta justamente del General, donde se jugaron los primeros partidos oficiales del fútbol paraguayo. Mucha historia ahí, como para hablar horas también, pero algún momento lo vamos a recordar de vuelta seguramente. Como ya lo hicimos varias veces, así que, bueno, capaz que vayamos tirando algunas cositas más, incluso durante el mismo partido. Bueno, ya están los protagonistas en la cancha. Repasando de vuelta las alineaciones en este compromiso. Olimpia con Olveira, Olmedo, Capazo, Salcedo y Román. Cano, Franco, Gómez y Redes, Prato y Parzajuc. La juventud dice sí al deporte y no a las drogas. El mensaje. Guaraní con Servio, Benítez, López, Riveros y Cantero. Leguizamón, Mansur, Cuello Prieto. Matías Martínez y Alcaraz. Son los titulares para este compromiso. Hola Lucas. No me convence ese DT Curepí mi Club Olimpia, su futbolista más vago que planillero en un lunes a la mañana, dice Néstor. Qué temprano el partido. Salva, me pregunto por qué los horarios de la mañana nunca más se programó en la época de Trovato, fue un éxito. Dice. Y yo creo que tiene mucho que ver también con la programación de la televisión y todo eso. Yo entreno más de Onda Tu Live y me entero que juegan a esta hora, dice.
Muy 108 nuestro dirigente, dice. Bueno, los jugadores saludando a Chiqui Arce, los del Olimpia. Ya está todo listo, todo previsto. En algún momento más se pondrá en marcha el compromiso. El saludo entre Olveira y Servio. Uno uruguayo, el otro argentino. Los dos son los capitanes. En esta jornada entonces, allí con el cuarteto arbitral en la foto que nunca sale. En la foto que siempre se hace, pero nunca se publica en los diarios. Muy raras veces. Que habitualmente, antes, bueno, ahora ya no, ¿verdad? Pero antes estaban los fotógrafos que entraban ahí en la cancha, ¿verdad? Como Juan Pablo Acosta, Gerardo Villalba. Entraban en la cancha y sacaban esa foto y después le vendían la foto a los referees, ¿verdad? Famoso, cuando eso la foto era impresa. Bueno, ya están los protagonistas, todos preparados para el arranque del partido. Retorna Saúl Salcedo, en el equipo titular del Olimpia el día de hoy. Ya estuvo en el banco en el Clásico. Poco público de Olimpia, ¿eh? Hasta ahora. Vamos a ver si van llegando. O capaz que lo de la barra no se despertaron todo todavía. Era temprano, ¿eh? Está todo listo, todo previsto. Va a comenzar el encuentro. Ya están para jugar. A partir de este preciso momento ya se mueve la pelota. Y ya juegan Olimpia y Guaraní. Por la fecha número 18 del campeonato. Viene la marca y la salida para el equipo aurinegro. Ahí estaba la pelota. Primeros movimientos del compromiso. Encuentro que se desarrolla en el estadio de los Defensores del Chaco. Está recuperando el balón el equipo franqueado. Busca la carga, va al piso el hombre de Olimpia. A ver qué dice el árbitro del encuentro. Será reposición. Habrá lateral que va a corresponder al cuadro aurinegro. Ya está para sacar al Cides Benítez, que hoy aparece como titular en reemplazo de Dani, el que suele jugar habitualmente. Ahí estaba la marca de Cano. Cano que se tira por izquierda en este comienzo y Redes va por derecha. Hola Ray, hoy tenemos que ganar, dice Ray, hincha de Guaraní. Miguel, saludos a Salva, ojalá sea un lindo partido. Ojalá que sí realmente, ¿eh? Ojalá que sea un lindo partido. Que recién ha comenzado. Busca la salida del equipo aurinegro. Por ahora, muy lento el encuentro. Recupera el cuadro franqueado por intermedio de Lucas Prato. La pelota que va para Fernando Román. Dejándola para Saúl Salcedo. Salcedo para Marcos Gómez. La va trasladando Marcos, que juega de volante central por derecha. Ahí estaba la habilitación. La devolución otra vez para Marcos Gómez. A correr Prato. Ya se va quedando con la pelota. Gaspar Servio. Sacando fuerte de arriba al golero de Guaraní. Ya está teniendo la pelota nuevamente el cuadro de Guaraní ahora porque recupera por intermedio de Benítez. Aunque entrega mal. Corta Franco. El toque que va para Gómez. Teniendo la pelota otra vez el equipo del Olimpia, mitad de terreno. Ahí estaba. Buscando Kevin Parzajuk. Entregó mal. Recupera, sin embargo, después. Aunque después la vuelve a perder. Quiere salir Guaraní. Upa. Hay una pierna cruzada ahí en perjuicio de Adrián Alcaraz. Se le anticipó a Alcaraz. A Capazo cumplió rápidamente el tiro libre. Un ratito, dice el árbitro del partido. Guaraní la quiso jugar rápido. La pierna arriba de Capazo. Esto para tarjeta, me parece. A ver. Ah, no, llega primero la pelota. Con planchita, cierto, pero no hay una mala intención ni nada. Y llegó primero la pelota. Primeros instantes del compromiso. Encuentro que corresponde a la fecha número 18 del campeonato. Viene el tiro libre que va a corresponder al equipo aurinegro. Ahí venía el centro. Qué bárbaro, en el único hombre de la barrera. Ya estaba la marca.
Balón que va quedando para Gaspar Servio. Servio teniendo la pelota. El envío hacia el medio ahora. Ahí la va bajando Cuello. Le entregaba mal, buscaba Prieto. Será saque de costado, habrá lateral que va a corresponder a Olimpia. Ya está para la reposición César Olmedo. Va a sacar Olmedo. Cerca de los 4 minutos de este primer tiempo del partido. Más atrás le dice López. Saca César Olmedo. Ahí estaba peleando Parzajuk. A correr Prato. Balón que va para Servio. Saca Servio. La va controlando bien. Ahora el equipo de Guaraní. La maneja Mansur. Para Prieto. Prieto que descarga para la proyección de Alexis Cantero. Integrante también de la selección proolímpica. Aunque el titular terminó siendo Daniel Rivas. Reitero, Paraguay confirmó 2 amistosos más contra Argentina antes de los Juegos Olímpicos. Contra Francia y contra Argentina. 2 de los que son candidatos a ganar. Porque Argentina, con los jugadores que va a tener, aunque hay muchos también que no van a tener permiso, así como están las cosas. Y veremos finalmente si se da también aquello de que Messi... Porque Messi había dicho que quería jugar los Juegos Olímpicos. Y si Messi quiere jugar, va a jugar lo que él quiera jugar. Recupera Guaraní. Ahí estaba Prieto. Cortado oportunamente el equipo de Olimpia ahora. Ya está la marca de Alcides Benítez. Manejándola. Estaba Agustín Mansur. Avanza Guaraní. Buena la habilitación otra vez para Anderson. Pelota que se desvía y será córner. Habrá tiro de esquina. O a ver, o pegó finalmente otra vez en el hombre de Guaraní. No, será córner que va a corresponder el equipo aurinegro. Ya está para cumplir el tiro libre de esquina Richard Prieto desde la punta derecha. Atención, Guaraní quiere el primero. Vendrá el envío por intermedio de Richard Prieto. Primeros 6 minutos del compromiso. Pasó de largo Prieto, vino el centro, el golpe de cabeza fallido, está el rebote otra vez, carga Guaraní, ojo con esto el disparo. Balón que va afuera, pero llegó el equipo de Guaraní, le pegaba a Alcaraz. Fue la primera incursión relativamente importante en ofensiva en todo este partido. Error de Olimpia, error de Guaraní en el cabezazo y después Alcaraz que le pegó de zurda arriba y afuera, no tocó a nadie. Vamos Olimpia, dice Noelia. Por ahora el partido continúa con el marcador en blanco. El encuentro sigue 0-0. Habrá saque de costado lateral otra vez que va a corresponder al cuadro de Olimpia. Cerca de los 7 minutos de este primer tiempo, 7 ahora, y todavía sin emociones importantes, excepto ese remate de Alcaraz. Ya venía la marca. Lateral que va a corresponder al cuadro franjeado en ataque. Las indicaciones de Martín Palermo. Ya está el avance para Olimpia. Pelota que va hacia la punta para Prato. Prato metió el centro pasado, ojo con esto. Pelota al área, buscaba Parzajuk. Bien la marca de López. La salida será ahora para el equipo de Guaraní que quiere la contra por intermedio de Anderson. Falta. Infracción del jugador de Olimpia. Me parece que es para tarjeta. Sí, señor. Amonestado el hombre del Olimpia que volvía. Bueno, tuvo que cortar con infracción. Alex Franco. Ante la velocidad en la salida del hombre de Guaraní. Que sí tiene eso, tiene jugadores muy rápidos como Anderson Leguizamón, Matías Martínez, Adrián Alcaraz. Y que por ahí está marcando levemente una superioridad en el partido. Tiro libre que va a corresponder al cuadro de Guaraní. Ya está Agustín Mansur para el tiro libre. Mansur hace un cambio de frente hacia la proyección de Alexis Cantero. La tiene Guaraní, venía el envío.
Recupera otra vez Prieto. Mansur. El toque de cuello. Paul Riveros. Tenía la pelota Álvaro Cuello. Mario López. Avanza Guaraní. Otra vez falta. La velocidad de los jugadores de Guaraní está causando estragos. Segunda tarjeta amarilla rápidamente. Ahora la de Gómez. Es que los jugadores de Guaraní recepcionan y pican. Y acá hay una clara falta de Gómez. Los Pendex de Guaraní, mucho más rápidos que los de Olimpia, que están llegando tarde. Bueno, en realidad acá llega tarde. En la falta anterior fue a propósito para cortar un contragolpe. 9 minutos y ya 2 amonestados en Olimpia. Tiro libre que corresponde al aurinegro. Ahí está colocando la pelota Mansur. Mansur y Prieto frente al balón. Los dos tienen buena pegada. Habrá que ver qué arma Mansur. Justamente el cerebro que tiene este equipo de Guaraní. Tiro libre peligroso que corresponde al cuadro negro, que está buscando la apertura. Vino el centro, segundo palo, el golpe de cabeza defensivo. El rebote otra vez para Guaraní. El cambio de frente largo para el Cides Benítez. La pelota que es desviada. Será lateral que va a corresponder otra vez al equipo de Guaraní, que está atacando. Es el que entró con todo en este tramo del partido. Intenta avanzar Benítez. Ahí estaba la marca. No salió esa pelota. Será saque de meta. Ahora sí. Saque de meta que va a corresponder al representativo del Olimpia. Hola Pipe, bienvenido. Hay Piolín, dice. No, nosotros no mostramos el partido, Pipe. No podemos. Una cuestión de derechos. Pero bienvenido igual. El encuentro continúa con el marcador en blanco. Partido de 0-0. Estamos en los primeros 11 minutos del compromiso. Por ahora, mejor Guaraní. Pero el marcador sigue en blanco. Veamos la intervención de Anderson Leguizamón, que ahora sí tira más por izquierda. Metía infracción. Ya va saliendo Olmedo. Marcos Gómez. Trata de manejar Olimpia. Ahí estaba la habilitación otra vez. Pase larguísimo. Intentaba correr el mismo jugador por detrás de la pelota, pero hasta ahora seguimos viendo un Olimpia absolutamente sin ideas, como en casi todos los partidos anteriores que vimos. Y así todo Olimpia está peleando, increíble. 12 minutos. Ya está la salida de Gaspar Servio. Venía la marca. No había falta, dice el juez. Quedaba en el piso el jugador de Olimpia. Saltaba Capazo. Olmedo. Cruzaba fuerte Olmedo. Recupera otra vez Guaraní. Sí, fue falta. Cruzó fuerte Olmedo ahí. Protestan lo del Olimpia, todas las infracciones, pero hay que decirlo. No, ahí cayó solo al saltar, creo que Prató, pero después va y lo cruza Olmedo. Al 10, Matías Martínez. Con el criterio de las amarillas anteriores, incluso creo que esta también tendría que ser para amarilla. Protesta el capitán. Ahora sí, amonestado César Olmedo. Más lo amonesta por la protesta que por la falta, porque ya no lo iba a amonestar, pero se fue diciendo cosas, entonces el árbitro lo termina amonestando. Otra amarilla más entonces en el equipo de Olimpia. En este caso Olmedo, el tiro libre que se cumple. La maneja Cuello. Para Benítez. Carga Guaraní. Atención. Se va acercando al área el equipo aurinegro.
El toque va para Mansur. Ya está la marca de Román. La baja para Sahuk. Ahí estaba el toque rápidamente por la zona zurda. Ahora hay infracción del jugador de Guaraní. Muy cortado el compromiso. Prato protesta con todo también, el árbitro del partido. Bueno, ahí. Y no sé si esta fue falta, ¿eh? Pero bueno, ahí está Román. Cano. Carga Olimpia, vino el centro pasado, atención, está solo el palo, está el rebote, Servio, palo, se salvó Guaraní por 2 veces. Increíble la manera que se ha salvado Guaraní cuando viene la carga otra vez. Avanza Olimpia, Cano. Ya cortó Benítez. Por 2 veces se salvó Guaraní en la misma jugada. Esto sí fue lo más peligroso del partido. El primero de Lucas Prato. El cambio de frente le sobra a Cantero. Y entra a Redes. Se desvía en las nalgas de Gaspar Servio. Sinceramente, hay que decirlo, la desvió. Y después el remate de Prato, que desvía a Servio y también al palo. Qué culo tuvo Guaraní en esta jugada, como se suele decir. Terminó para hablar de suerte, ¿verdad? Pero en esta oportunidad creo que hasta es literal. Porque con la cola terminó salvando Gaspar Servio. En ese primer remate de Rodney Redes. Sos un tronco Almirón, dice Guaria. No, tranquilo nomás, Guaria. Aquí se viene la salida. Guaraní era el que generaba más peligro, pero Olimpia en una tuvo 2 chances claras de gol. 2 remates que se desviaron en el palo. Y en las 2 veces al palo, gracias a Servio. Si no estaba el primero de Olimpia. Termina sacando López. Jugador que vino del fútbol chileno. Mario López Quintana. Lateral que va a corresponder a Guaraní. Ya se va quedando con la pelota ahora Gastón Olveira. Buscaba Cano. Se le escapa a Benítez, será lateral para Olimpia. El Roque Alonceño. Mario Federico López Quintana. Estaba sacando justamente la pelota. Comenzó su carrera en Cerro Corá, en el extinto Cerro Corá. Pasó por Baloy, por Cerro. Y se fue a probar suerte en el extranjero. Estuvo en Gimnasia de La Plata. Y recaló en el Santiago Wanderers de Chile. Ahí debutó en Primera División. Después jugó en el Aldo Civi de Mendoza. El Aldo Civi de La Plata, digo bien. En Quilmes. Y ahora en Guaraní. El saque de costado lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia. El encuentro que continúa con el marcador en blanco. Y ya tuvimos una llegada clara de Guaraní por intermedio de Alcaraz y 2 remates a los palos por parte de Rodney Redes y Lucas Prato. Sale Olveira. El despeje largo de Olveira. Golpe de cabeza de Richard Prieto. Cortado Almedo. Gómez. Va saliendo de buena manera ahora. Franco, pelota larga, equivocada. Ya se queda Servio con el balón. Busca la salida del equipo de Guaraní. Marcado Almedo. Recordemos que Olimpia ya tiene 3 amonestados. Alex Franco, Marcos Gómez y César Olmedo. El lateral para Guaraní. Pelota que va hacia la punta. Buscaba Alcaraz. El rebote, avanza Guaraní, atención, pelota para Alcaraz, dentro del área, Alcaraz le pega. Violento remate de zurdo otra vez. Alcaraz no mira si tiene compañeros, no, chuta. Le queda ahí en brim, arriba. Adrián Alcaraz, jugador perteneciente a los registros de Libertad, que está a préstamo. Increíble, con la falta de delanteros. Bueno, no es falta, ¿verdad? Pero ¿cómo no le funcionaban los delanteros?
Digo nomás la Libertadores, porque lo llevaban a Aguilar, que estuvo a préstamo nacional. Después se lastimó Marcelo Fernández, que anteriormente estuvo en Tacuarel, pero que ya el año pasado estuvo en Libertad de vuelta. Estaba haciendo titular Marcelo después del preolímpico. Y se lastimó. Y Alcaraz está jugando muy bien en Guaraní. Qué bien la bajó el Chiqui, La clase no se pierde. Francisco Javier Arce, Rolón. Me la bajó. Como quisiera jugadores. Porque hemos visto jugadores en Copa Libertadores esta semana que no podían bajar así la pelota. Va saliendo Olveira. Ni parar podían algunos jugadores. Está teniendo el balón. De vuelta a Guaraní, ya recupera Benítez. Benítez a la punta. No es un lindo partido, pero en casi 20 minutos por lo menos tuvimos 3 situaciones de gol. Nunca mejor dicho, dice Anderson. Con el tema del frío seguramente. Bueno, el partido continúa con el marcador en blanco. 0 Olimpia, 0 Guaraní. Más tarde juegan Tacuarembó y Libertad. Sacando Paul Riveros. La baja bien Salcedo. Entregó mal, sin embargo Salcedo la bajó con el pecho. Se la dio al jugador de Guaraní que intenta la personal, Matías Martínez. Hay sentido, un jugador de Guaraní en mitad de terreno para el árbitro ahora. Qué raro que no juegan a las 9 de la noche. Llegué y me dice guardia, la verdad, pero mejor, viejo. Ahí quedó sentido. Adrián Alcaraz. Ese salto con Capazo. En el salto todo bien, pero después hay un brazo ahí de Capazo en la nuca de Alcaraz. No sé si con intención o no, pero mientras uno iba cayendo, recibe. Bueno, lo cierto y concreto es que el partido continúa. Continúa 0-0. Bueno, están repasando las jugadas de amonestación. Ya les cuento los suplentes también de ambos equipos. En el cuadro de Olimpia están en la banca Juan Espínola, Carlos Espínola, Junior Barreto, Hugo Benítez, Matías Vera, Fernando Cardoso, Carlos Arrúa, Hugo Fernández, Derlis González, Eric López, Matías Almeida y Facundo Bruera. Reapareció Almeida entre los convocados. Claro, es que Olimpia necesita sumar minutos también con el tema del sub-19, así que no será raro que entre Almeida en algún momento por Alan Cano. O sea que si sale Cano, hasta sería lógico que entre Almeida por él. Pero hay que ver también cómo se va desarrollando el partido. Habrá lateral que va a corresponder al cuadro franqueado. Los suplentes en Guaraní: Aldo Pérez, Danilo Santa Cruz, Felipe Salomón y Walter González, Fernando Román, Steven Moreira, César Miño, Gustavo Marecos, Wilson Ibarrola, Bruno Díaz, Paul Charpentier y Víctor Céspedes. Avanza Olimpia. Pelota que va para Marcos Gómez. Ahí está Gómez, se quiso meter. Tiene que girar, busca compañía, la pisa. La toca para Prato. Recibe Franco. La maneja Alex Franco. Metió el balón para la punta derecha. Vino el centro. Pelota que se desvía. Será saque de costado. Habrá lateral que va a corresponder al representativo de Olimpia y se cumple rápidamente. El centro. Primer palo. Golpe de cabeza. Las manos de Gaspar Servio. Por una buena intención. Desvió bien Prato. Pero justo estaba. Donde justo estaba
el golero del representativo de Guaraní. El partido continúa con el marcador en blanco. Un poco extraño que Libertad preste un jugador a Guaraní y se sería reforzar un rival directo por el título. Y la verdad que fue raro. Acá se vino el envío. Impresionante la cantidad de suplentes. ¿Cuándo se cambió esto? Y por qué el motivo, Salvador. Y todo lo que están, hoy día está 25 pueden estar en el banco. Antes era 18 nomás. Y se cambió en la época de la pandemia y se quedó ya. Con la pandemia ha cambiado muchas cosas, ¿verdad? Se modificó sobre todo por el tema de los 5 cambios. Y hoy en el banco pueden estar 2 arqueros suplentes. Allá vino el centro. Ya se va quedando con la pelota Gaspar Servio. Sale de su área Gaspar. Termina mandando la pelota larga ahora. La marca de Capazo. 24 minutos y medio de este primer tiempo del partido. Estaba peleando Martínez. La bajó bien. Busca el avance el equipo de Guaraní ahora. Atención, pelota al vacío dentro del área. Ojo con esto. Avanza Guaraní, fondo de cancha, vino el centro. Buena la marca por intermedio de Capazo. Trata de salir Olimpia con Cano. El toque para atrás. Román. Se desviaba la pelota en la mano de Román. Sigue, dice el juez. Habrá pelota que va a corresponder al equipo de Olimpia porque después había falta del hombre de Guaraní. En este caso del número 11. Richard Prieto que se fue hacia el sector derecho. No fue falta. Será lateral. Saque de costado que corresponde al equipo de Olimpia. El partido continúa con el marcador en blanco. 0-0 el compromiso. Olimpia Guaraní. En el estadio de los Defensores del Chaco. Avanza Guaraní, ojo con esto, está dentro del área, Alcaraz, se fue Alcaraz, el toque para atrás, el remate al palo, el rebote, gol. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Muy buena la jugada por el sector izquierdo con Alcaraz, la habilitación al medio, el remate que va al palo y ahí en el rebote aparece solito y para empujarla al fondo del arco, el jugador con la camiseta número 10 en el equipo de Guaraní primero y después allí ese remate que va al fondo. Guaraní se pone al frente en el marcador. Guaraní, el indio, abre la cuenta en el Defensores del Chaco. Excelente la jugada previa. Exquisita la definición de Matías Martínez para el 1-0 del equipo aurinegro. Pasa a ganar Guaraní 1-0 este partido. El gol que llega a los 26 minutos de este primer tiempo del partido. Ya gana Guaraní a Olimpia en el clásico mazañejo. Cuando avanza Olimpia ahora remate de larga distancia y Servio termina sacándole al córner. Trata de despertarse Olimpia con ese remate de Marcos Gómez. Se puso en ventaja. Se puso arriba en el marcador. El equipo aurinegro. Muy buena jugada de Alcaraz. El toque para atrás. Allí el remate de Anderson Leguizamón. El rebote en el palo. Y estaba atento para la apertura el jugador de Guaraní, que de esta manera abre la cuenta. Vino el centro. El golpe de cabeza termina siendo defensivo. El rebote va quedando para Román. Román que le pega. Mal y afuera. Será salida que va a corresponder al representativo aurinegro. Matías Martínez, el autor de la conquista, a los 26 minutos del primer tiempo del encuentro, para que Guaraní le esté ganando a Olimpia. Ahora fue una muy buena jugada de Guaraní,
la participación del jugador más peligroso que tiene Guaraní en ofensiva, que es Adrián Alcaraz, desde todo punto de vista. Viene la marca. Trata de salir Olimpia, que tuvo un par de chances, pero colectivamente muy poco. Es Guaraní el legendario, dice tu nombre dulce de mi... No, Lucel ya está cantando. Busca salir Olimpia ahora. Cortó bien. Intenta aguantar Alcaraz y después le gana en velocidad. Falta. Y esto es para tarjeta. Es para tarjeta. Amonestado el jugador del Olimpia, Manuel Capazo. No lo pueden parar Alcaraz. Aguanta primero, pivotea. Después le gana por la espalda. Lo toma Capazo. La rapidez de los jugadores de Guaraní comparado con los de Olimpia es una barbaridad. Es una barbaridad. En Inglaterra prohibieron cabeza en su 11, dice. Gol, carajo, vamos, ese Guaraní querido de la cuna, dice Guardia. Festejo de Ray también. La verdad, colectivamente mucho mejor Guaraní. Olimpia tuvo aquel centro largo, ese pelotazo largo que le sobró al defensor de Guaraní, que después remató Prato, desvió el arquero al palo, Redes desvió el arquero al palo, rebote Prato, arquero palo. Después nada Olimpia. Ya controla Albeira. Está ganando el equipo de Guaraní 1-0. El que la tiene ahora es Gaspar Servio. La verdad, Olimpia nuevamente sin ideas. Sin un juego asociado, sin un juego colectivo. El despliegue de Marcos Gómez, más allá de todo, es un poquitito lo más resaltante. Incluso un par de remates de media distancia. Pero después muy pobre lo de Olimpia. Muy pobre realmente. Bueno, ahí se le puso por delante a Alcides Benítez. Debió haber sido falta de Alan Cano. Con gol de Matías Martínez. Está ganando Guaraní 1-0. Desde el minuto 26. La ida de Matías Martínez, por ejemplo, también fue algo rara. Porque Matías estaba bastante bien en Nacional, jugó muy bien en Nacional el año pasado. Y sin embargo no se quedó. Otro jugador de Guaraní que va al piso. Aquí se viene la salida para el equipo ordinario, no se dieron cuenta. Solamente Prato se fue a asistirlo. Después nadie se dio cuenta que el jugador estaba en el piso. Pero ya se levantó. Acá vino el envío largo ahora. Avanza Guaraní otra vez. Atención, la carga para el Indio, vino el centro, primer palo, tiene que sacar con los puños. Gastón Olveira, despeja Franco, corta López, cabezazo de López, cabeza a cabeza fue allí con Parzajuk. A ver qué determina el árbitro. Ahí fue un choque de cabezas. Ahí está el público de Olimpia. Apareció la barra, que no están muchos hoy.
Cuando vemos la reiteración justamente del gol. Primero el remate al palo y justo donde estaba Martínez. Ese no perdona. Le pega a derecha, por más que sea zurdo. Pero le quedó muy bien esa pelota, ¿eh? Para la apertura del equipo de Guaraní sobre Olimpia. Cerca de los 34 minutos de este cortado primer tiempo del partido. Atención, viene la salida para el cuadro de Cano. Salcedo tiene que tocarla más atrás para Gastón Olveira. Ahí está Olveira. Va a sacar Olveira. No sabe cómo salir Olimpia, ¿eh? Impresionante. Vino la habilitación. La verdad es poderosa la camiseta. De repente también la serie de situaciones que se dan para que este Olimpia tenga chance de ser campeón. Hay mano. Tiro libre que va a corresponder al cuadro de Cano. Hay una mano de Capazo, que ya está amonestado. Alcaraz deja picar la pelota. Se cruza Capazo, pero la saca con el puño. Tiro libre otra vez que va a corresponder a Guaraní, que está ganando el partido por 1-0. Che, salva, qué malo es este Capazo, dice. Matías Martínez terminó su contrato y no se llevó a un acuerdo y ahí Guaraní aprovechó. Sí. No, pero por eso, fue raro lo de Matías Martínez. No precisamente a Guaraní. Fue raro lo que pasó con muchos jugadores de Nacional, que no supieron retener a jugadores que hicieron buena campaña. Ya le había pasado con García Guerreño también en su momento. Cuando vino la carga, atención, allí vino el toque para atrás otra vez. Guaraní quiere el segundo. Se desvía, esa pelota está al rebote otra vez. Que ha sentido un hombre de Olimpia. Ya va sacando Gastón Olveira. Volvió a llegar de buena manera el equipo de Guaraní. Ahí está teniendo la pelota. El despeje largo. Franco. Cada vez que Olimpia tiene la pelota no saben qué hacer con ella. El único que más o menos clarifica algo de Franco. Después Gómez que empuja, Prato que pelea, pero bueno, pasa naranja. Redes apareció en ese remate que se dio en el palo, después nada más. Cano pierde casi toda la pelota que recibe. El chico Alcide Benítez le roba todo. Ahora hay falta de Benítez. Se enoja con Benítez, Rodney Redes viene y lo encara. Hay que querer, le dice. Bueno, a él no se le puede tocar un muy buen tiro libre, ¿eh? Olimpia, aparte que no tiene ideas, sus jugadores están dormidos. Mientras ellos piensan, ya se les saca la pelota. Y acá, por ejemplo, Redes estaba pensando qué iba a hacer con la pelota y Benítez viene y le roba, pero con falta, ¿verdad? Pero muy lenta la reacción de Redes también. Tiro libre para Olimpia. Está para pegar de Fernando Román. Olimpia quiere el empate con la pelota aérea. A ver. Le pega a Román. Desde la punta zurda vino el centro, golpe de cabeza. Y Gaspar Servio se queda con la pelota. Esta fue una buena. Otra vez Prato. Otra vez Prato. Se mete entre dos. Y no sé si entraba, si no le iban a cobrar falta a Prato, ¿eh? No sé. Porque salta con el brazo abierto y lo agarra en la cabeza a uno de los centrales que lo marcaba. Y bueno, casi gol de tiro libre y se vale. Cabino le envió. Recupera otra vez Guaraní. Martínez.
Habilitación para Prieto. El centro al área, golpe de cabeza. Corta Saúl Salcedo. Ahí está Román. Sacaba Redes. Pelota larga hacia la punta ahora. Va a llegar primero Alexis Cantero. Cantero la toca atrás para Servio. Servio que la termina reventando por un costado. Lateral que va a corresponder a Olimpia en ataque. Buenas tardes, Chalva. Y tuyo Olimpia, dice Matías. Está teniendo la pelota nuevamente el cuadro de Cano. Si Olimpia pierde, se está bajando de la lucha por el campeonato. Había falta. Damos vuelta a Salvador, dice Federico. Después Salva no sabe nada de la obra. Para uno jamás empezó, dice Rogelio. Sí, empezó, ya se desmontó toda la parte de preferencia, ya se desmontó todo. Según he visto algunas imágenes. Tiro libre que va a corresponder a Olimpia. Ahí está el envío largo al corazón del área. El golpe de cabeza defensivo de Mario López. Sale Prieto. Recupera Olimpia. Pelota de Franco hacia el área. A buscar da Persajuk. Corta López. Después vino el remate. Balón que se desvía en su propio compañero. Ahí se molestaba Cano. Y será saque de meta. 40 minutos. 40 minutos de este primer tiempo del partido. Está ganando Guaraní 1-0. Trata de cargar Olimpia ahora. Ahí está Cano. Hay tiro libre que va a corresponder al equipo de Olimpia a mitad de terreno. Ve una mano de Mansur. El toque va para atrás para Gastón Olveira. Va a sacar Olveira. Olimpia 1, Guaraní 1. La tuvo que tocar cortita, no había nadie, no se mostraba a nadie. La maneja Gómez. Buena pelota metida al vacío. Sale atento y controla Gaspar Servio. Nosotros tenemos feo estadio, dice Guardia. Pororó con mate dulce, la tema salva con boca ya. Y casero. Dice, qué ricucha. Pororó con mate dulce. Nunca escuché pororó con mate dulce. Ahí se viene la salida. Avanza Guaraní, movieron bien la pelota. Ojo con esto, vino el centro, pasado Alcaraz, la mete para el medio, el remate de primera. Las manos de Olveira. Sigue llegando mejor el equipo de Guaraní. Tras ese disparo, otra vez de Matías Martínez. Por ahora el partido lo está ganando Guaraní. Dale Guaraní, mi club querido desde la cuna, dice Guardia Imperial. También estamos a través de City TV en YouTube. Aquí se viene la salida. La maneja el equipo aurinegro. El toque que va para el medio. Este equipo de Guaraní entiende mucho mejor lo que Chiqui quiere en materia del toque, la dinámica y todo eso. Y uno se pregunta, ¿y cómo lo que en Olimpia no podía hacer? Bueno, evidentemente en Olimpia no tenía los jugadores rápidos físicamente y mentalmente como sí tienen Guaraní. Porque toda la pelota la gana Guaraní. Avanza Olimpia, recuperó bien Rodney Redes. Ojo con esto, se vino el toque ahora para el avance. No. Quiso enganchar para buscar su perfil, Cano. Y después trota detrás del jugador de Guaraní. Eso, por ejemplo. Bah.
Tiene la pelota el equipo de Guaraní de vuelta. La diferencia de velocidad es abismal. La tiene Guaraní. El cambio de frente para Alexis Cantero. La baja bien Alexis. Qué bien la mató. Ahí está Alexis. Para Prieto. Otra vez Cantero. Mansur. Prieto. Estaba Cuello. Devolución otra vez. En la marca, pero será lateral que va a corresponder al equipo de Guaraní. Está mejor en la cancha, pero 1-0 no mata el partido. Uno a 0 nomás. Avanza Guaraní, vino el remate. Pelota que va arriba y afuera. Pero Ameliano y su vale. Chiqui Guaraní, luego, ¿dónde juega ahora el Piru Contreras? El Piru Contreras juega en Ameliano. Capitán de Ameliano. Habrá saque de arco que va a corresponder al equipo de Olimpia. Ya lo va sacando Olveira con Salcedo. 45 minutos del primer tiempo. Vamos a ver cuánto se adiciona. Se va a ir la primera mitad. 2 minutos más. 2 nada más. Partido muy cortado en el primer tiempo. Recupera Guaraní. Corta oportunamente Gómez. Busca la salida. El equipo franjeado por izquierda ahora. Ahí estaba el intento. Balón que se pierde por un costado. La peleaba Prato. Prato es el que más corre, el que más pelea. Lo ve por todos lados a Prato. No rehuye a la responsabilidad de ser el experimentado. No está en eso de esconderse en su quintita ni nada por el estilo. Y hay otros jugadores de Olimpia que no pueden entender cómo juegan en Olimpia. Avanza el decano ahí, ahora la marca de Cantero, atención dentro del área, estaba girando a ver qué pasa, vino el toque para Olmedo. Oportunísima la marca de Alexis Cantero. Lateral que va a corresponder a Guaraní porque se desvía otra vez en el jugador de Olimpia que se molesta Olmedo. Olmedo también busca, trata, pero no alcanza. En el fútbol paraguayo, 25 minutos por tiempo, nomás lo se juega, el reto no se recupera, dice Matías. Ídolo de Guaraní, Piru, antes, dice, sí. Ahí venía la marca. Está sacando Prieto. Lo buscaba Alcaraz. Pelota que va hacia la punta. El avance será para el equipo de Guaraní. Atención. La maneja Adrián Alcaraz. Ahí estaba Alcaraz. Se quería ir hasta el fondo. Ganó un córner. Tiro de esquina. Segundo tiro de esquina que va a corresponder a Guaraní en este primer tiempo del partido. Veremos si se cumple porque ya llegamos al tiempo adicional. Vamos a ver si el árbitro deja que se sancione, que se patee el tiro de esquina o si ya lo termina antes. Atención. Va a dejar que se cobre. Vendrá el córner. La tocaron cortita. Avanza Guaraní. Ahora vino el centro al área. El golpe de cabeza termina siendo defensivo. Y en este preciso momento el árbitro del encuentro, Derlis López, dice que se va la primera mitad. Final del primer tiempo del partido. Guaraní le está ganando a Olimpia por 1-0.
Bueno, final de la primera etapa del compromiso, la victoria del equipo de Guaraní 1-0 con el gol de Matías Martínez a los 26 minutos del primer periodo del compromiso. Entonces, aprovechando muy bien un rebote en el palo, tras un remate previo de Anderson Leguizamón, 1-0 la victoria de Guaraní sobre Olimpia. Sigan escribiendo sus mensajes, ya los voy a continuar leyendo, así que comuníquense con nosotros. Ya en instantes vamos a estar compartiendo de vuelta todo lo que ha sido este primer tiempo del compromiso, que lo está ganando el cuadro visitante Guaraní el día de hoy. Desde junio vamos a tener directos especiales hablando de la de Roja Olímpica y de mayores, Salva, y creo que sí, vamos a tratar de segmentar un horario selección olímpica, otro horario selección absoluta y otro horario de más hierbas. Creo que vamos a ir haciéndolo así, como habíamos quedado en algún momento. Escriban sus comentarios, sus mensajes, ya estamos de retorno enseguida con todos ustedes.
Bueno, entre tiempo del partido entre Olimpia y Guaraní lo está ganando el equipo de Guaraní por 1-0, con el tanto que llegó en el minuto 26 por intermedio de Matías Martínez. Con ese solitario tanto está ganando el representativo aurinegro este partido por 1-0. Bueno, muy pobre lo de Olimpia. ¿Qué quieren que les diga? Muy pobre de vuelta a lo de Olimpia. Sí, tuvo un par de situaciones que pudieron haber sido gol, pero más bien productos de una pelota larga que vino de la izquierda, que le sobra a un defensor de Guaraní, y ahí casi termina llegando la conquista, ¿verdad? Pero nada más que por eso. En esa jugada termina rematando Rodney Redes, desvía al arquero, va al palo, rebota Prato, remata, desvía otra vez al arquero, va al palo, al otro palo, y eso. Porque jugadas colectivas, intenciones técnico-tácticas claras y nada por el estilo. Fue Guaraní el que siempre trató de hilvanar por derecha, por izquierda. Jugadores que ingresaban en diagonal en velocidad. Sinceramente, Guaraní fue más rápido en todo sentido, en lo físico, en lo mental, en lo táctico que Olimpia. Y tuvo varias situaciones para llegar a la conquista. 2 de Alcaraz que pudieron haber sido mejor aprovechadas, pero el muchacho este tiene la pelota y ¡boom! Al arco, ¿verdad? Y al palo más cercano habitualmente. Pero cuando tuvo una misma jugada por izquierda, entra. Que hasta yo pensé que iba a probar otra vez al arco, pero 2 veces anteriores ya hizo más o menos en situación similar, pateó al arco. Esta vez toca para atrás para un compañero que estaba mejor posicionado, que en ese caso era Anderson Leguizamón, remata al palo. Y en el rebote, justo donde estaba Matías Martínez, que sin dudar la empuja de derecha, o remata de derecha para el único gol del partido con el cual está ganando el equipo de Guaraní este partido por 1-0. Una victoria ajustada, de cierto. Después Guaraní siempre fue el que se acercó más, el que tuvo algunas situaciones, pero sin ser situaciones contundentes. O sea, Guaraní busca, Guaraní genera, pero le falta eso último. O si no, el partido podría haber estado más. Y Olimpia, así y todo, tuvo un cabezazo de Prato, justo donde estaba Servio. Pero la verdad de las cosas, una vez más, muy pobre el desempeño colectivo del plantel de Olimpia. Guaraní es un serio candidato con Chiqui a pelear el clausura. Factos, dice Gabriel. Salva Blas Cristaldo, el asistente de Chiqui. Es el que se le decía Massinger. Así es, Ray. El piribehuyense Blas Marcelo Cristaldo. Ex alumno, además del colegio parroquial John F. Kennedy de la ciudad de Cagupe. Ahí terminó su secundaria. Blas Massinger Cristaldo. Había un dibujito animado de Massinger Z, ¿verdad? Y le parecía él en la cancha, bueno, su pecho así, feroz tipo. Blas Cristaldo es el asistente de Chiqui. Fueron compañeros en Cerro Porteño como futbolistas. Pero Blas creo que es un poquitito... No, son de la misma edad. Bueno, ya esperamos por el segundo tiempo. Olimpia tiene que cambiar. A ver, sabemos que Olimpia la premia también el tema de los minutos. Estaba buscando a ver si algún lado está el tema de los minutos de juego, ¿verdad? De los juveniles. La verdad que no encontré, porque es un dato interesante, pero lo que sigue, sé que a Olimpia le falta más. Pero este muchacho que entró hoy como sub-19 no está funcionando, Alan Cano. De vuelta tampoco. Ahí evidentemente Fernando Cardoso es mucho más, así que va a tener que entrar Fernando Cardoso. Rodney Redes comenzó a despertarse en los últimos minutos. Definitivamente Redes ha funcionado en los partidos anteriores jugando de volante por izquierda y ahora empezó por derecha porque Cano está por izquierda. Para Sajuk, hace rato me decía alguien algo. Cuando Ale Arce hacía goles de todos los colores, vos dijiste, hoy pedimos por él hacer, dijiste, no, calma, tranquilo.
Y sin embargo no dijiste nada cuando cuando Garnero lo reservó a Parsahuk, me dice uno, como insinuando que... todo lo que escuchan todos los días saben que para mí Parsahuk ni en la sub-23 no me convence. Y hace rato me preguntaron quién debería ser el otro delantero, además de Adán Vareiro, otro 9. Y para mí hoy es Diego Duarte, dije, ¿verdad? Ni Parsahuk, ni Marcelo Fernández. Parsahuk no ha rendido ni en el sudamericano, en el preolímpico, y en Olimpia ha tenido un par de partidos en donde fue protagonista porque hizo goles. Pero no está para... Puedo asegurarle que Bruera va a ser mucho más peligroso. O que entre Derly González. Olimpia va a tener que cambiar. Fernando Cardoso, Derly González, Facundo Bruera. Si no, hoy mismo ya puede ir despidiéndose de seguir en la lucha por el campeonato. Y en cuanto a la selección, que Garnero lo haya reservado a Parsahuk ni me enteré. Pero bueno, ya lo vamos a tocar seguramente otro día. Qué triste ver vacío el Estadio Salva. Dice, no está vacío, pero un partido Olimpia Guaraní debería tener más gente. La verdad de la milanesa Salva, dice Matías. Sí, señor. Pero qué poca gente lleva a Guaraní también. ¿Qué pasa si un club no cumple con la cantidad de minutos de su 19? ¿Hay multa o quita de puntos de que implementa la APF? Esto no clasificamos a los mundiales menores. Desde que implementa la APF, esto no clasificamos a los mundiales menores, dice Nelson. Multa y pérdida de 3 puntos. Clasificamos a 3 mundiales consecutivos sub-17. El sub-20 es lo que... Pero de entrada, pues lo verá que se calculó mal. Se hizo el reglamento y jugaban todos jugadores que estaban al filo del reglamento y a la hora del campeonato sudamericano ya pasaban toda la edad. Marcelo Pérez no puede quedar afuera, Salváez. Y no juega, viejo. Kevin Sindo y Coy Gina dice, muy pobre Olimpia realmente este sub-19 malísimo, que entre Fernando Cardoso por Cano y Mati Almeida por Parsahuk. Y se van a producir cambios en el equipo de Olimpia, justamente. El 10 Carlos Arrúa por Parsahuk. Derly González, digo bien, Derly González por Kevin Parsahuk. Y el 32, Carlos Arrúa. Cuando en este preciso momento se pone en marcha el segundo tiempo del partido, ya vuelven a jugar los equipos de Olimpia y Guaraní. Bueno, y Olimpia mete todo lo mejor que tiene tal vez, y si es que están despiertos, deberían serlo. Carlos Arrúa y Derly González. Habrá córner que va a corresponder al equipo de Olimpia. Primeros instantes del segundo tiempo del partido. Viene el tiro libre de esquina. Primero del segundo tiempo para el Indio, tercero del partido. Ahí está para meter el centro Prieto. Pelota que se va abriendo. El golpe de cabeza termina siendo defensivo. Viene la salida ahora rápida para el equipo de Olimpia. Oportunísimo el cruce porque se metía Derly González. El rebote otra vez para el cuadro de Cano. Atención, jugada que va para el medio. Estaba en posición adelantada Prato, pero igual ya se quedó con la pelota Gaspar Servio. Primera vuelta del cronómetro del segundo tiempo del partido. Y aquí, por ejemplo, obligatoriamente lo va a tener que seguir aguantando y mantener hasta donde se pueda a Cano en la cancha. ¿Por qué? Por no haber dosificado en partidos anteriores también. O por no haber encontrado un sub-19. Porque ¿se acuerdan ustedes de Luqueño? Luqueño en la primera rueda prácticamente ya cumplió todo. Porque el lateral izquierdo era sub-19 y rindió. Hasta que se lastimó. El saque de costado lateral. Y el otro club que ha sido muy beneficiado con el tema del sub-19 ha sido Cerro. Ahí vino el toque para atrás. Y los de Guaraní también han rendido en gran medida.
Busca avanzar Olimpia. Ahí estaba Franco. Intentaba girar. El despeje de López. Mansur tranquiliza. No luce mucho Mansur, pero cuando él tiene la pelota, clarifica. Avanza Guaraní, qué regalito, y el arquero Olveira. Olveira acaba de salvarle a su compañero y a su club. Qué regalito de Saúl Salcedo para Adrián Alcaraz, que se la quiso colocar a Olveira. Se salvó Olimpia, pero de milagro. Gracias a Olveira y a la definición medio, no apurada, sino medio, no sé cómo decirle, medio sobradorcita de Adrián Alcaraz. Ese era tratar de rebasarlo, sino reventarle el arco. La quiso colocar. Y Olveira es un muy buen arquero, achica muy bien. Bueno, otra vez carga Guaraní. Tiene todo Guaraní para liquidar el expediente. Ahí está Alcaraz. Alcaraz al vacío, muy largo el pase. Y Guaraní está comenzando a desaprovechar. Y esto lo puede pagar caro. Mbappé Lepio va a quedar afuera, salva ese. Y no sé, Matías. Hace rato nomás me preguntaron. Y al ser tan corta la lista, que tienen que ir solamente 18 jugadores, se te tratará de llevar seguramente delanteros que te puedan jugar por fuera y por dentro, ¿verdad? Ahora, ahí tenemos una duda. Si se va Enciso, bueno, Enciso va a ser uno de esos. O ponerle Ramón Sosa. Pero el 9-9, tipo Adam Vareiro. Adam Vareiro ya los Juegos Olímpicos, eso ya está. Pero ¿cuál va a ser el 9 de lo que estuvo? Conste que Diego Duarte tampoco es un jugador grande, pero es un centro delantero. Diego Duarte es un centro delantero hoy. Antes era delantero por derecha. Pero tiene un físico similar al de Salvador Cabañas. No es demasiado alto ni grande, pero tiene otro tipo de cualidades. Entonces, ¿quién sería el...? Y entre todos los que tuvieron, Marcelo Pérez y Kevin Parsajú, que eran los 9-9, hoy tenemos que decir de que el que lo reemplaza a uno de ellos ya es Adam Vareiro. Y para mí hoy Parsajú no está a nivel de ir a la selección. Avanza Olimpia, atención, ahí está la pelota cerca del área, el remate, al travesaño, el remate, le quedó esa pelota, y el disparo al travesaño, fue una buena para Olimpia. Ahora el golpe de cabeza defensivo de Benítez, el rebote cabecera del área, le quedó para atrás, vino el remate, ahora se desvía, y se salvó Guaraní, gran remate de Derlis González, la colocó Derlis, la pelota que va al travesaño. Una buena para el equipo de Olimpia, que ahora tiene un córner a su favor. El primero del segundo tiempo. Segundo del partido. Vendrá el centro de Román. La va a volver a colocar. Estuvo cerca Olimpia del empate. Ahora viene el árbitro. Está mal colocada la pelota. Bueno, está bien. Tan puntilloso. Viene el córner. Le va a pegar Román, punta zurda. Balón que se va abriendo. El golpe de cabeza defensivo. Recupera otra vez Olimpia en el rebote. Penal, dice el árbitro. Penal para Olimpia. Penal para Olimpia. Falta en perjuicio de Rodney Redes. Se equivoca. Sí, lo cruza. Se equivoca Benítez en la marca. En el rebote. Y después comete la infracción en perjuicio de Rodney Redes. Penal para el equipo de Olimpia en las narices del árbitro. Midió mal en el intento de rechazo el jugador de Guaraní. Después Redes se perfila. Y es penal para Olimpia. Es penal para Olimpia. Seguramente le va a pegar Derlis González. A ver en esta toma. Acomoda. Sí, lo pisa en el tobillo. Claro penal. No hay nada que discutir en la entrada del área. Claro penal. Y la brillante oportunidad para que Olimpia llegue al empate.
Nah, un clásico, dice Guardia. Es penal para el Decano. Tiro penal que va a corresponder al equipo de Olimpia. Atención. Está para pegarle a Derry González. Autorizará el juez del partido. Olimpia quiere el empate. Ahí está el silbato que suena. Derry González concentrado. Bueno, se va a revisar en el VAR. A ver qué pasa. Amarilla. Amarilla para Benítez. ¡Uf! No es penal al final. Desde el VAR le avisan que no es penal. Entonces esa amarilla a mí me pareció adentro, ¿eh? Pero es lo que le decía justamente el jugador de Guaraní, de que la falta fue fuera. ¿O qué es lo que pasa? Las imágenes tampoco clarifican mucho porque se quedan con... ¿De qué falta es falta? A ver, ¿dónde es la falta? A mí me pareció que fue dentro, ¿eh? Ah, afuera. Afuera. Cae adentro, pero la falta, el pisotón fue fuera. Se cobra el pisotón. Después hay otro contacto cuando ya van cayendo, pero la falta fue el pisotón. Tiro libre. No puede ser roja. Es roja si la falta es fuera, dice Lucel. No puede ser porque no era último hombre. No vino el remate, la pelota que va afuera. Se desvía, tiro de esquina. Córner para el equipo de Olimpia. Ahora recién vemos lo de la sub-23, se los endeta. Hoy Marcelo Pérez no juega, ni en el banco le suelo ver a Cairois. Ley del fútbol, si no la metes, te la meten, dice, salvado por la campana, es roja si la falta. No porque es por un costado. Había mucha gente, no. Tiro libre de esquina por Olimpia. Allí vino el centro, pero después en esa repetición, la que nos mostraron... Toda la que mostraron era que se veía el jugador, no se veía la raya. Otra vez córner para Olimpia. Tercer tiro libre de esquina de Olimpia en este segundo tiempo. Olimpia busca el empate ahora. Guaraní tuvo su chance para aumentar, no lo hizo. Vino el centro y huele a que en cualquier momento Olimpia puede llegar al empate. Ya vino la marca. El remate de larguísima distancia, arriba y afuera. Penal, decía Matías. Menos mal, dice Ray. Tiro libre fuera del área, dice Wally. Ja. Tiro libre de esquina. Maeña, piola. Añada piola y copáis. Y fue fuera del área. Fue falta, como dijimos, clarita la falta. Pero en las primeras tomas no se veía la raya del área. Sí, después en esa última, ya después que se cobró, ahí se vio. Ahí se vio que fue fuera. Después hay otro contacto ya dentro del área, pero ya cuando los dos iban cayendo. La falta que se sanciona fue el pisotón que fue fuera del área. ¿Te ha sentido el jugador de Olimpia? Ahora, ha mejorado Olimpia con la presencia de Derry González y de Carlos Arrúa. Ahí se golpearon las cabezas los dos jugadores del Olimpia. Los dos centrales van a buscarlo al mismo delantero. Estos saben cómo se llama. Se llama descoordinación. Porque si viene una pelota aérea y hay un delantero, es uno el que tiene que saltar con eso y el otro tiene que sobrar. Va a haber cambio en el equipo de Guaraní. No trata de apurarlo el jugador de Guaraní. ¿Qué? Un segundo más. Se retira Anderson Leguizamón. Ingresa Walter González. Walter González con la 29. González para jugar bien de 9. ¿Cuándo carga Olimpia? Derry González se enganchó, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia
Derlis González recibe la pelota por el sector derecho, pica con velocidad, se va metiendo en diagonal y cerca del área saca el remate, el zapatazo de zurda para empatar el partido para Olimpia. Derlis González, el 10, empata el Decano, golazo de zurda. Olimpia quiere seguir en la lucha, no está muerto quien pelea, dice el capitán. Olimpia 1, Guaraní 1 en los Defensores del Chaco. Y lo empató nomás Olimpia. Derlis González la conquista. A los 12 minutos cuando carga otra vez Olimpia. Atención, la pelota queda por el área. Está el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! Olimpia lo da vuelta. Carlos Arrúa. Rápidamente Olimpia roba la pelota. El balón que va quedando en la cabecera del área. Y Carlos Arrúa saca el sablazo de derecha al fondo del arco. En menos de un minuto lo da vuelta el Decano. Olimpia quiere seguir peleando por el título de este campeonato Apertura. Olimpia lo empató hace un ratito. Y ahora en una jugada hasta increíble termina llegando al segundo. Carlos Arrúa. 2-1, pasa a ganar Olimpia este partido. Estas son las cosas que muchas veces no entendemos, ¿no? Derlis González y Arrúa en el banco. Entran los dos. Decíamos hace rato, Olimpia mejoró con la presencia de Arrúa y Derlis. Rápidamente ellos se encargan de dar vuelta al marcador. Ya primero Derlis tuvo un remate al travesaño. Arrúa comenzó a distribuir. Cuando carga otra vez Olimpia quiere el tercero. Después Derlis tenía la chance del penal, que al final no fue penal. Pero en la siguiente jugada el mismo se genera la situación para marcar el gol. Guaraní no puede salir después del empate. Un ataque de Cano que se desvía en un jugador de Guaraní. Va y le queda a Derlis, que está de espaldas al arco. Entonces la toca para el jugador, para el compañero que venía de frente. Y ese era Arrúa. Y Arrúa, que sabemos todos que tiene un muy buen remate de media distancia, le pega con potencia para que Olimpia dé vuelta el marcador y pase a ganar el partido por 2-1. Triunfo ahora del plantel de Cano entonces, que da vuelta el marcador, y de perder 1-0 sin jugar a nada en un segundo tiempo en el cual Guaraní desaprovechó un mano a mano de Alcaraz y otras situaciones que podían haber sido más peligrosas para ampliar el marcador, no lo hizo. Y Olimpia en 2 jugadas consecutivas da vuelta el marcador. Qué notable. A ver, un frame más adelante, atrás, más atrás, no se ve nada. Esa onda está el VAR, dice, cierto. Suerte fue fuera la falta, Henry le galeté, dicen, de Tarobal penal que no era penal, le despertó. Dice, bueno, si entraban desde el comienzo, no creo que jueguen así, dice, cierto, también, eso también puede ser. Habrá pelota para el equipo de Olimpia. Pero igual, los que estaban de titulares, yo no veo que sean mejores que... Bueno, pues está, ya dijimos, ya hablamos mucho de eso. Bueno,
le dejaron espacios a Derlis y Derlis se metió y sacó el remate de zurda, que fue el 1-1. A los 12 minutos del segundo tiempo. Y mientras se seguía festejando la jugada que iba a terminar, esta fue buena de Cano, la aguantó bien Cano, después desvía a un defensor y el balón queda para Derlis, el toque para atrás para Carlos Arrúa y el 2-1 a favor del representativo franjeado, que se pone al frente del score entonces el equipo de Olimpia, que ahora está ganando el partido por 2-1. Bueno, se quedó totalmente dormido Guaraní después, anestesiado. Sin embargo, Olimpia sigue atacando, Olimpia sigue buscando. Y está ganando ya el equipo de Cano por 2-1. Ahora los que no pueden ni parar la pelota son los de Guaraní. Mansur. Busca salir Guaraní, vuelve a robar Olimpia la pelota. Pero ya recuperaba el equipo aurinegro. La salida de Prieto. Ahora ese mano a mano que erró Alcaraz le puede costar caro, ¿eh? Le está costando caro a Guaraní eso. Ahora está ganando el equipo de Olimpia. Cerca de los 20 minutos, cuando habrá otra variante. Se retira el 7 Agustín Mansur. Del terreno de juego en el equipo de Guaraní. Ese cafazo, como se llame, hasta a su compañero le pega, dice Ray. Salva, yo le veo a ese Guaraní de Chiqui en una creciente, dice. Yo también, hasta ahora. Como contra Libertad, toda de Alcaraz. De Olimpia a los Fénix, dice. Gol, dice Matías. Contra Ameliano no hacen eso. Crack los Arrúa y 2-1, dice. Palermo, falta y te supe, parece, dice. Se viene a Lagos de Palermo a Cano, jaja, dice. Si no hace, te hacen. Saludos, Alan. Palermo vino a hacerse nombre y darle también marketing a Olimpia nomás, dice Alan. A nada, nuestro defensa y mediocampista, dice Ray. Bueno. Ahí viene la salida. Va recuperando otra vez el equipo de Guaraní en el medio ahora. El partido que lo está ganando Olimpia ahora por 2-1 cuando carga Guaraní. Ahora se despertó Guaraní después de varios minutos de letargo, pero un tirito a las manos de Gastón Olveira. Con goles de Derlis González y Carlos Arrúa. Olimpia está ganando el partido por 2-1. 21 minutos del segundo tiempo. Ya viene la salida. Si Olimpia gana, se pone a 3 de Libertad, que juega más tarde contra Tacuarí en los jardines del Quelito. Recordemos que en Olimpia hay 4 amonestados. Sí, 4 amonestados. Y en Guaraní 1. Alcides Benítez. Cuando viene la salida por el equipo de Guaraní ahora, ahí está Benítez. Interesante este Benítez. Falta. Lo terminan cruzando con fuerza. La falta de Carlos Arrúa es para tarjeta. Vamos a ver qué dice el árbitro. Cobra la falta. Decía, es interesante este Benítez más en la proyección que en la marca. En la marca tuvo algunas falencias, como la jugada que casi termina en el penal, ¿verdad? Pero a la hora de proyectarse es muy interesante. Así como Dani Pérez, el que suele ser lateral derecho titular. O sea, tanto hablamos que no tenemos laterales y Guaraní nos muestra con jugadores jóvenes que podemos tener esperanza. Alexis Cantero para mí es un excelente lateral izquierdo, ya lo dijimos en el sub-20 anterior. Lástima que es perseguido por las lesiones.
Y este chico Benítez se va muy bien arriba. Pero flojito en la marca. Tiro libre que va a corresponder a Guaraní. Gustavo Marecos a la cancha con la 14. La variante también en el equipo aurinegro, Marecos por Mansur. Cuando se recupere el jugador aurinegro será tiro libre para Guaraní, punta derecha. A ver, ¿qué pasó? Bueno. Tiro libre para el equipo aurinegro. Ojalá no sea grave lo de Benítez. Que ahí creo que ya se va recuperando. Porque entró fuerte. Que tiene mucha velocidad y Arrua se tiró para marcar. No creo que haya habido mala intención, pero lo cruzó muy fuerte al juvenil Benítez. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Guaraní, que está buscando el empate. Atención. Vendrá el tiro libre para el equipo aurinegro. A Olimpia lo tenés que matar, dice Miguel. Hola, opa Viñán de Club Olimpia, dice Néstor. Olimpia tuvo unos 15 minutos muy interesantes. 10 minutos de la gran 7 en este segundo tiempo. Porque mejor comenzó Guaraní. Vino el remate. La pelota que se va cerrando casi termina adentro. Se disparó de Richard Prieto. Juanca Ferreira, cerró tu papá, dice, vamos Guaraní, dice Juanca, con los corazoncitos y globos rojos y azules. Está la salida que va a corresponder al equipo de Olimpia. A ver, así como Guaraní tuvo para liquidar y no lo hizo estando 1-0 arriba, Olimpia tuvo para ampliar estando 2-1 arriba y tampoco lo ha hecho. Ahora hace 5 minutos por ahí que se adormeció el partido, que Guaraní comenzó a salir de vuelta. Ya fuimos, dice Ray. Entonces así se siente, dice Guardia. ...25 minutos del segundo tiempo... Este partido ni en pedo damos vuelta, dice Ray. Hay falta. Ahí las protestas. Ahí en el salto. López lo agarra. Con el brazo arriba entonces. Cuando vendrán 2 cambios más en Olimpia. Hugo Fernández y Facundo Bruera. Ahora sí creo que se va a ir Cano. Y capaz que Prato. O Redes, vamos a ver. Está la salida para el equipo de Cano. La va manejando Rúa. Román. Gira Prato, aguantó Prato, se metió Prato. Buscaba conectarse con Derlis. Después hay infracción de González. Será tiro libre para el equipo de Guaraní. Derlis González marcó el empate. Carlos Arrúa el segundo. Va saliendo el equipo aurinegro por intermedio de Alexis Cantero. Busca cargar Guaraní ahora. Cuello, devolución. Ahí venía el rebote, avanza Guaraní, Alcaraz. Ahí está la carga, se va metiendo por el área, corta oportunamente. Franco quiere la salida. Aguanta Prato. Ahí está Lucas. Muy importante el trabajo de Prato. Lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia, punta zurda. El partido lo está ganando Olimpia 2-1. Ingresa Facundo Bruera. Se producen los cambios. Uno de los que se va es Lucas Prato. Bruera por Prato.
Y la otra variante, Hugo Fernández por Alan Cano. Avanza Olimpia, atención, ahí está cerca del área Derlis, la pelota que queda para Fernández. Está Fernández por la punta derecha, se quiso ir Fernández. Era tiro de esquina. Córner otra vez para Olimpia, cuarto del segundo tiempo. Pero si hay algo que decir Olimpia, decíamos, no juega nada, no tiene idea, algunos no ponen gana, todo lo que ustedes quieran, pero de repente hay 3-4 que como que no se rinden nunca. Y por eso le permite siempre estar ahí nomás. Un gran mérito del no rendirse. Acá vino el centro, el golpe de cabeza defensivo de Alcaraz. Está teniendo la pelota otra vez el equipo de Olimpia. La revienta Cantero por un costado, será lateral. Habrá saque que va a corresponder. De vuelta al representativo de Cano. Olmedo. Perdió Guaraní en la salida. Fernández. Avanza Olimpia. Atención, Olimpia quiere el tercero. Vino al centro. Muy pasado. A correr igual Derlis. El toque para atrás. Para Román. Gómez. Filtra el área esa pelota. Balón largo. Será saque de arco que va a corresponder al representativo aurinegro. La salida que se hace. Marcaba Salcedo. Abajo Derlis. Para Bruera. Otra vez Derlis. Se conecta con Bruera. Corta oportunamente Paul Riveros. Ahí está Benítez. Marecos. Cuello. Quiere cargar el equipo de Guaraní ahora por intermedio de Prieto. El toque otra vez para atrás. Para Marecos. Martínez que busca. Olmedo que desvía. No salió esa pelota. La tiene otra vez Prieto. Gira para su zurda. Enganchó Prieto. Se quiso ir. El toquecito corto. La maneja Guaraní en las cercanías del área de Olimpia. Pero Olimpia no le da espacios. Balón por un costado lateral. La tiene otra vez el equipo aurinegro. Benítez. Marcaba Redes. Será salida de arco que va a corresponder al representativo de Olimpia. Otra vez tiro de esquina que va a corresponder al equipo de Olimpia. Tiro libre de esquina para el cuadro de Cano, que quiere liquidar el expediente. Es el quinto de este segundo tiempo, el sexto del partido. La coloca Fernando Román. Está ganando Olimpia 2-1. 32 minutos del segundo tiempo. Viene el tiro libre de esquina desde la punta zurda. Ahí está el envío, primer palo. El despeje otra vez el córner. Otro córner más para Olimpia. Sacaba Benítez.
Está para pegarle Hugo Fernández ahora. Viene el tiro libre de esquina. Le pega Fernández, otra vez primer palo, muy abajo. Román estaba sacando bien los corners. Cambiaron el ejecutor y bueno, vino el centro. Servio. Se termina desviando esa pelota. Y ya está saliendo el equipo de Guaraní. Segundo tiempo del partido, ya en el tramo final del compromiso. Buena gente, vine a ver cómo estaban, dice Loco. Bruera va a meter gol, Chalva, dice. Vamos Olimpia, dice Loco. Vieron que Libertad le ganó 13-1 a Guaraní en fútbol Cuñáis. Guaraní acá, vamos Olimpia. Qué bárbaro, en serio, son el colmo. Dice, tu hijo está pendiente de vos, va a ganar Olimpia, mostrarle a tu hijo cómo gana, dice Julián. Bueno. Ahora sí, con este resultado, Olimpia va a poder usar los 90 minutos el sub-19, aunque me gustaría verlo a Mati Almeida. Dice. No, pues ya lo cambió ya el sub-19. Hace 10 minutos, por ahí, 8 minutos. El clausura tiene que haber una limpieza completa, dice Ray. Pero hay algunos que están bien. El asunto es que te juegan bien y después desaparecen. Como que muy verdes algunos, pero... Avanza Olimpia, atención. Está corriendo Derlis, que entró endemoniado. Ahí está Derlis, va hasta el fondo. Paró bien dentro del área. Qué bueno está esto. Derlis la metió y termina sacando como puede López. Pelota que va para atrás. Y estaba atento. Y aparte servió. Mati no, inútil las veces que jugó. Fue un dolor de ojo verlo, dice Loco. Bueno. Le quedan 10 minutos más adición al partido. Pelota que va hacia la punta. Busca el avance el equipo de Guaraní. Ya perdió la pelota. Ya va saliendo Gómez. Balón largo a la punta para Derlis González. Cortó oportunamente Benítez. La tiene otra vez el equipo aurinegro, mitad de terreno. Balón que va para Alexis Cantero. Cantero que la maneja. Lateral que va a corresponder al representativo aurinegro. Habrá cambios múltiples ahora en el equipo de Guaraní. Se va al 11 Richard Prieto. Ingresa al 9. 20 y 39. Se va a ir Álvaro Cuello, ingresa al 39. Ya está Charpentier en el terreno de juego con la 9. Ahora va a jugar con doble 9, Walter González y está Danilo Santa Cruz también. Danilo Santa Cruz a la cancha. Cuando carga Guaraní. También ingresó como ya confirmo enseguida. Ahí está la pelota. El saque manual, busca la carga otra vez el equipo aurinegro. A 10 minutos del final mete 3 el Chiquiarse. Hay falta. Será tiro libre. Tiro libre que va a corresponder a Guaraní, punta derecha. Más tarde juegan Tacuarí y Libertad a las 17:30. Vendrá el tiro libre para el equipo aurinegro. Está buscando el empate. Atención. Ahí viene el envío. La pelota que se va abriendo. Golpe de cabeza defensivo. El rebote será para Guaraní. El centro al área, el golpe de cabeza defensivo de Capazo. Balón que queda otra vez. Avanza Guaraní. ¿Cómo se complicó otra vez Saúl Salcedo ahí? Ya hace rato tratando de medio cubrir. Fue esa jugada del mano a mano que quedó Alcaraz y ahora, bueno. Algo parecido. Ya viene la salida. Ahí estaba el despeje largo.
Está ganando Olimpia por 2-1. Balón para Alexis Cantero. Saludos, Teodolina. El encuentro continúa con la victoria de Olimpia. Desde el minuto 14 de este segundo tiempo. A los 12 el empate de Derlis González. A los 14 el segundo. Veala famoso en un abrir y cerrar de ojos. Lo dio vuelta a Olimpia. Avanza Guaraní, pelota dentro del área. Atención, linda la jugada. Queda para Charpentier. Está el remate. Bien la cobertura. Bien la cobertura. Se termina salvando. Ahí está buscando el avance otra vez el equipo aurinegro, pero bien la marca. Y se enojan con el jugador de Guaraní, que estaba buscando por la otra zona. Bueno. Última parte del compromiso. Atención. Ya está para sacar Gastón Olveira. ...40 minutos... de este segundo tiempo del partido. Ahí está la salida que corresponde otra vez al equipo de Guaraní, que está buscando el tanto de la paridad. ¿Qué tiene que hacer Hugo Benítez para hacer titular en esta defensa de Olimpia? Y Salcedo de Capazo no dan la talla, dice Gonzalo. Y jugó el clásico Hugo Benítez. 2 partidos seguidos creo que jugó. Ahora también tenemos 2 amistosos contra Argentina en la sub-23, así es. Salva todas las finales de Champions siempre temprano, o este nomás se hace temprano. Y suele ser siempre sábado de tarde. No sé qué hora es, ni idea, Sebastián. Acá se vino la salida. Pelota que va por la zona zurda, ya estaba la marca de Benítez. Sale Olimpia de buena manera, pero corta oportunamente Cantero. Balón que va hacia la punta zurda. Aquí se vino el avance. Quiere cargar Guaraní. Bien la marca de Olmedo. Falta, dice el árbitro. Peligroso tiro libre que va a corresponder a Guaraní. La falta en perjuicio de Alcaraz. Se metía. Sí, lo cruza. Lo cruza. Más o menos como lo cruzó Báez al jugador de Ganso en el partido de la Copa. Es lo que los de Guaraní están pidiendo, segunda amarilla, porque Olmedo ya está amonestado. Que están protestando justamente, que está muy sentido también un jugador de Olimpia. Ahí justamente los mismos jugadores de Guaraní están pidiendo asistencia para el jugador de Olimpia. No vimos qué pasó. En una situación posterior a la falta. Amonestado Gustavo Marecos.
No, este partido ya perdimos. Tiro libre que corresponde a Guaraní, 42 minutos y medio. Y todos los partidos de la Champions, nomás los Sebastián, son a las 3 de la tarde. Si todo el año tuvimos a las 3 de la tarde con la Champions. No es temprano, son las 20, 21 horas de Europa. Tiro libre. Atención, allí vino el remate. Sacó Olveira. Peligroso tiro libre. Cuando viene la contra ahora para el equipo de Olimpia. Atención. La va manejando bien Derlis González. Se resbaló el jugador de Guaraní. Pelota que va quedando por el área. Corta oportunamente la marca de Alexis Cantero. Y ya va sacando Guaraní. Pelota que va hacia el área. Posición adelantada. Generalmente, ¿cuánto tarda en hacerse un estadio? Meses, años después de las construcciones. Y depende. Depende de la plata que haya, depende de la celeridad con la que se plantee. Salida que va a corresponder al equipo de Olimpia. 43 minutos y medio. Está ganando Olimpia este partido. Se está quedando con los 3 puntos. Se está poniendo a 3 de Libertad. Libertad que juega contra Tacuary a las 17:30. Ahí vino el envío. Avanza Guaraní. Alcaraz, que tuvo para liquidar, no lo hizo. Córner para el equipo de Guaraní. Tercero de este segundo tiempo, el quinto del partido. 44 minutos y medio. Está ganando Olimpia. El clásico más añejo del fútbol paraguayo está quedando en manos del decano. Viene el córner para Guaraní, que lo quiere empatar. Atención, vino el centro, primer palo, queda impresionante cómo se salvó Olimpia. Sigue el peligro, se va para atrás y sacan. ¡Qué bombazo ese! Iba, no, por el que lo justo aparece ahí una pierna. Avanza Guaraní otra vez, pelota al área. El toque solito arriba y afuera. Increíble cómo Guaraní llega y hace lo que quiere en el fondo y Olimpia no reacciona, pero Guaraní no convierte. Tenía el empate Paul Riveros. Paul Riveros se salvó por 2 veces. Guaraní en esta, Olimpia digo, en esta última. Qué bien ubicado estaba Riveros. Las 2 veces la bajó muy bien Charpentier. Solito, ¿eh? Solito. Lateral que va a corresponder al equipo de Cano. Se jugarán 5 minutos más. Ya estamos sobre los 46. Última parte del encuentro. Saludos, Torombolo. Para vos también. Hoy ganó Guaireñita Salva. Ese sí, gran triunfo Guaireña. Estaba perdiendo 1-0 y terminó ganando 2-1. Qué bien está yendo Encarnación. Dice, Salva, ¿qué pasó de Capiatando y Coipio? Dice, Capiatá está como puntero en la primera vez. Encarnación ganó y está segundo de momento, detrás del Deportivo Recoleta. 19 puntos para Recoleta en 7 fechas. Invicto, 21 goles a favor en 7 partidos. Ayer le ganó a Colegiales por 4-2. Cuando carga Olimpia, viene el córner, Hugo Fernández. Ya recupera Guaraní. Robaba Olimpia, sin embargo, no salió esa pelota. Presiona Olimpia en la salida de Guaraní. Cantero. Quiere avanzar Guaraní. Walter González. Pelota que va hacia la punta. 47 minutos del segundo tiempo. Avanza Guaraní, vino en centro, segundo palo y sale Olveira, atrapa y se queda con la pelota. Rivero, López, Quintana, Mansur, Cuello, Charpentier, Alcide, Salomón y Saracho afuera. Ese hijo de Peterrey. Bueno.
Está caliente el Ray, Víctor Céspedes es el 16 en el equipo de Guaraní, que había ingresado también en este tramo final del partido. Marca Román. El lateral será para Guaraní en mitad de terreno. 48 minutos. A ver si aguanta Olimpia. Avanza Guaraní. Falta. Lo agarró del cuello el jugador de Olimpia en la entrada del área. Saúl Salcedo amonestado. Protesta, sí, lo agarra primero arriba y después no lo suelta nunca. Clara infracción de Salcedo. Amonestado entonces Saúl Salcedo. Le ganaba a Charpentier de vuelta. Peligroso tiro libre. En Olimpia está en la cancha Hugo Benítez también. ¿En qué momento entró Hugo Benítez? No me percaté yo de eso. Prieto, dice. Justo Prieto ya no está en la cancha. Era un tiro libre para el zurdo. Justo Prieto ya no está en la cancha. Y qué lindo tiro libre se viene para... Hugo Benítez entró por Capazo. Quedó lastimado. En esa jugada que estaba... Sí, no se mostró. Cuando le hicieron la falta al jugador de Guaraní. Tiro libre para Guaraní, atención. Viene la jugada. Le pega al arco de derecha, de una posición totalmente para un zurdo. Mal el remate de Juan Danilo Santa Cruz. Era para buscar un centro más bien, con toda la gente matunga que tenía Guaraní en el área. Bueno. Esto se termina. Va a sacar Olveira y se va a terminar el partido. Saca Olveira y se termina el partido. Está ganando Olimpia por 2-1. Lo dio vuelta el decano. En este preciso momento final del encuentro. Final del partido. Gran triunfo de Olimpia. Gran triunfo por lo que hizo en el segundo tiempo. Por esos destellos de pasión por sobre todas las cosas de algunos jugadores en un determinado momento del complemento y en gran medida en el segundo tiempo del partido. Victoria de Olimpia que le permite al decano seguir en la lucha por el título del Campeonato Apertura. Bueno, ganó Olimpia. Ganó Olimpia entonces. Un triunfo de Olimpia 2-1 sobre Guaraní, que le permite al decano continuar peleando por el título del Campeonato Apertura del fútbol paraguayo. Una victoria que se basamentó sobre todas las cosas, una muy buena reacción en el complemento, desde el ingreso de Derlis González y Carlos Arrúa, tras una primera mitad en la que Guaraní fue superior, Guaraní se puso en ventaja con el gol de Matías Martínez. Después, en el comienzo del segundo tiempo, pudo ampliar en un mano a mano de Alcaraz y otras situaciones, no lo hizo. Y Olimpia no desaprovechó las chances que tuvo. Derlis González con una muy buena jugada personal, remate violento para el empate a los 12 minutos del complemento. Y mientras se seguía festejando la jugada que termina
con Cano manejando por izquierda, un rebote de Erly González que pivotea, toca atrás para Arrúa y con otro remate potente de media distancia para el 2-1. Luego Olimpia tuvo otras chances para ampliar el marcador, ya no lo hizo. Lo cierto, concreto y real es que ganó Olimpia y sigue en la pelea por el Apertura. Esa es un poco la síntesis de lo que ha dejado entonces este partido con la victoria del equipo franjeado. Fuerza franqueado acá en Europa, son casi las 23, dice Chris Power. Estaba Prieto, igual iba a errar. Bueno, toda de los defensas y mediocampistas y Alcaraz, hay tipos que no pueden seguir y decir que Alcaraz juega más de lo que hace estupideces, dice, porque si no es para un voleo en el orto, dice, bueno, está enojado Ray. Perdió Guaraní, la verdad tuvo su chance Guaraní para liquidarlo, no lo hizo, y acá está la realidad de la cuestión. 3 puntos para Olimpia. Con esto el equipo de Cano va a 32 unidades, 32 puntos para Olimpia, 32 puntos para Olimpia, 33 tiene Cerro, 35 tiene Libertad. A las 17:30 juega Libertad ante Tacuarembó. Evidentemente ahora el pueblo olimpista estará pendiente de que Libertad pierda contra Tacuarembó. Porque si Libertad pierde contra Tacuarembó, Olimpia se pone a 3 de Libertad. Última fecha Olimpia-Libertad. Si Libertad pierde contra Tacuarembó, Cerro gana mañana, Cerro de vuelta puntero del campeonato. Si Libertad gana, todo sigue igual. Pero si por una de esas Libertad no gana. Saúl Salcedo alguna vez fue convocado a la selección, dice sí. Su 17, su 20 también de las mayores. Incluso creo que llegó a jugar algún amistoso. Bueno, señores. Victoria del equipo de Olimpia entonces por 2-1. La verdad que el segundo tiempo de Olimpia fue tal vez uno de los mejores del equipo de Cano desde que está Palermo. Tuvo otro ritmo, tuvo otro nivel. En el primer tiempo los de Guaraní jugaban a 100 y Olimpia a 50. Pero Guaraní no aprovechó. Y arriba como Olimpia tenés que matarlo, como se suele decir. Tenés que matarlo porque si le das un changüí, le das una pequeña oportunidad, te van a hacer lo que le hizo Olimpia a Guaraní. Entonces, no podés darlo por muerto a Olimpia. No podés darlo por muerto. Tenés que matarlo. Bueno. Olimpia tiene un partido contra Libertad y se Batusei. En la última fecha Batusei. Ya no vas a ver el del Guma Tacua, dice Jorge. Ya todo este año Olimpia no usa su estadio, ahora ya no, Sebastián. No, Jorge. Ya no voy a poder estar para Libertad Tacuarembó. Ya tengo un compromiso hecho y no puedo empezar y dejar en bola el partido. Bueno, mañana sí vamos a estar con Cerro Porteño. A las 3 de la tarde también, Cerro Porteño con Sol de América. Bueno, los clásicos van a volver a la normalidad. ¿Cómo qué sentido? Bueno, victoria de Olimpia, triunfo del cuadro de Cano entonces por 2-1 en esta jornada desarrollada en el estadio de los Defensores del Chaco. Vamos a ir cerrando por ahora. Que tengan todos feliz fin de semana. Nos reencontramos ya mañana a las 10:45 seguramente para analizar todo lo que ha dejado esta jornada sabatina y a las 14:30 para el partido entre Cerro Porteño y Sol de América. Que estén bien, que disfruten de este fresco fin de semana.